Lo que acaba de ocurrir en la frontera sur cambia todo el tablero geopolítico y la mayoría ni siquiera lo ve venir. Mientras Washington anuncia movimientos de tropas hacia México con una retórica de seguridad nacional, lo que realmente está en juego es mucho más profundo. Estamos presenciando el colapso acelerado de la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero. Déjenme explicarles por qué este momento es tan crítico. Cuando un imperio en declive comienza a militarizar sus fronteras con sus propios vecinos comerciales, no está proyectando fuerza, está revelando debilidad. Trump y su administración subestiman gravemente las consecuencias de esta jugada. México no es Granada, no es Panamá en los 80. Hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. Cada día cruzan esa frontera miles de millones de dólares en intercambio económico que sostienen cadenas de suministro enteras. Pero aquí está lo que los medios corporativos no te van a contar. Esta escalada militar viene precisamente cuando China está expandiendo su influencia económica en América Latina, cuando el BRICS está creciendo y cuando el dólar enfrenta cuestionamientos reales como moneda de reserva mundial. La ironía histórica es devastadora. Mientras Washington gasta recursos militarizando México, Beijing está construyendo puertos, infraestructura y lazos comerciales por todo el continente. ¿Y qué pasó después? México respondió, pero no como esperaban. México respondió, pero no como esperaban en Washington. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante, porque lo que estamos viendo es un manual de cómo el mundo está cambiando bajo nuestros pies y cómo las viejas tácticas del imperio estadounidense ya no funcionan como antes. La presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de plegarse a las presiones militares, hizo algo que hubiera sido impensable hace apenas 2 décadas. Convocó una reunión de emergencia con los embajadores de China, Rusia y Brasil. Lean eso otra vez. Los tres principales rivales geopolíticos de Estados Unidos reunidos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México discutiendo opciones de cooperación económica y seguridad regional. ¿Entienden lo que acaba de pasar? Estados Unidos intentó intimidar a México con una demostración de fuerza militar y México respondió profundizando sus lazos con el bloque que está construyendo un orden mundial alternativo. Ahora déjenme retroceder un poco porque necesitamos entender cómo llegamos aquí. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Durante décadas, Estados Unidos trató a América Latina como su patio trasero, como una región que podía dominar a voluntad, donde podía derrocar gobiernos, instalar dictadores, extraer recursos y mantener a las poblaciones en un estado perpetuo de dependencia económica. La doctrina Monroe de 1823 estableció este principio: América para los americanos, que en la práctica significaba América para los intereses corporativos estadounidenses. Y durante casi 200 años esa doctrina funcionó. Funcionó a través de intervenciones militares directas, funcionó a través de golpes de Estado orquestados por la CIA, funcionó a través del FMI y el Banco Mundial imponiendo programas de ajuste estructural que desmantelaban las economías nacionales y las convertían en proveedores de materias primas baratas y mercados cautivos para productos manufacturados estadounidenses. Pero algo fundamental cambió en las últimas 2 décadas y ese cambio tiene un nombre: China. Cuando China emergió como la segunda economía más grande del mundo, cuando comenzó a acumular reservas masivas de capital, cuando desarrolló su capacidad manufacturera hasta el punto de convertirse en la fábrica del mundo, también desarrolló algo más: la capacidad de ofrecer una alternativa al modelo de desarrollo impuesto por Washington. Y esa alternativa llegó a América Latina no con tanques y marines,
no con golpes de Estado y programas de ajuste estructural, sino con inversión en infraestructura, con préstamos sin las condicionalidades políticas del FMI, con acuerdos comerciales que permitían a los países latinoamericanos mantener cierto grado de soberanía económica. No estoy diciendo que China sea altruista o que no tenga sus propios intereses geopolíticos. Claro que los tiene. Pero lo que ofrecía era diferente de lo que Washington había ofrecido durante un siglo, y eso marcó toda la diferencia. México, específicamente, se encuentra en una posición única en esta transformación global. Es el único país del mundo que comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, la mayor economía del mundo, pero también es miembro del G20, una economía de más de $1 billón, el 14º país más poblado del planeta y cada vez más un socio estratégico de las potencias que están construyendo ese orden mundial alternativo. El TLCAN, ahora rebautizado como TEMEC, vinculó a México tan estrechamente con la economía estadounidense que cualquier intento de desacoplarse completamente sería económicamente devastador para ambos lados. Pero, y este es un pero enorme, esa misma integración económica le da a México un poder de negociación que nunca antes tuvo. Cuando las fábricas automotrices estadounidenses dependen de componentes fabricados en México, cuando el aguacate que los estadounidenses ponen en su tostada viene de Michoacán, cuando las empresas tecnológicas han movido sus operaciones de manufactura al sur de la frontera, México no es simplemente un país que Estados Unidos puede intimidar militarmente sin consecuencias graves. Y aquí es donde Trump y su administración cometieron un error de cálculo monumental. Ellos operan todavía con la mentalidad del siglo XX, con la idea de que Estados Unidos puede simplemente imponer su voluntad a través de demostraciones de fuerza militar. Esa mentalidad funcionó cuando Estados Unidos era indiscutiblemente la única superpotencia global, cuando no había alternativas reales al sistema económico centrado en Washington, cuando el Banco Mundial y el FMI eran los únicos juegos disponibles para los países que necesitaban capital para desarrollo. Pero ese mundo se acabó. El mundo en el que vivimos ahora es multipolar. Es un mundo donde China puede ofrecer cientos de miles de millones de dólares en inversión a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde Rusia puede ofrecer energía y tecnología militar, donde Brasil puede ofrecer alianzas comerciales regionales que no requieren la aprobación de Washington. Cuando Trump ordenó movimientos de tropas hacia la frontera con México, estaba enviando un mensaje que en su mente debía intimidar a Ciudad de México, pero el mensaje que realmente se envió fue diferente. Le dijo a Beijing, a Moscú, a Brasilia, que aquí había una oportunidad, que Estados Unidos estaba empujando a un socio comercial masivo directamente hacia sus brazos. La respuesta mexicana fue calculada y brillante en su simplicidad. En lugar de escalar militarmente, en lugar de responder con retórica nacionalista vacía, el gobierno mexicano simplemente aceleró conversaciones que ya estaban en marcha, conversaciones sobre inversión china en infraestructura portuaria, conversaciones sobre tecnología rusa en el sector energético, conversaciones sobre comercio agrícola con Brasil. De repente, los medios mexicanos estaban llenos de historias sobre delegaciones comerciales chinas, sobre acuerdos de cooperación con BRICS, sobre la posibilidad de que México considerara unirse al Banco de Desarrollo de los BRICS como miembro observador. Cada una de estas historias era un mensaje a Washington. Ustedes no son la única opción que tenemos, y ese mensaje resonó con fuerza porque era absolutamente cierto. Ahora, déjenme hablar sobre lo que esto significa para el dólar, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva económica. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde Bretton Woods,
en 1944. Esa posición le ha dado a Estados Unidos lo que los economistas franceses llamaban en los años 60 el privilegio exorbitante, la capacidad de imprimir la moneda que el mundo usa para el comercio internacional, lo que significa que Estados Unidos puede financiar déficits masivos, puede vivir más allá de sus medios, puede proyectar poder militar global, todo porque el resto del mundo necesita dólares para comprar petróleo, para comerciar entre sí, para mantener reservas, pero ese privilegio depende de que no haya alternativas viables y lo que estamos viendo ahora por primera vez en 80 años es la emergencia de alternativas reales. China y Rusia ya están comerciando en sus propias monedas. Brasil y Argentina han comenzado a discutir una moneda común sudamericana. Los países del Golfo, tradicionalmente los más leales aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, están empezando a aceptar yuanes por petróleo. Cada una de estas grietas en el sistema del petrodólar es pequeña por sí misma, pero juntas representan un cambio tectónico en la economía global. Y México, con su economía enorme y su posición geográfica estratégica, es exactamente el tipo de pieza que podría acelerar este proceso dramáticamente. Si México comenzara a comerciar con China en yuanes, si comenzara a mantener reservas significativas en yuanes en lugar de dólares, si comenzara a permitir que las empresas chinas usaran yuanes para inversión directa en territorio mexicano, eso enviaría ondas de choque a través del sistema financiero global. No sería el fin del dólar de la noche a la mañana. Ese tipo de cambios toman décadas, pero sería otro paso hacia un mundo donde el dólar es una moneda importante entre varias, en lugar de ser la moneda hegemónica única. Y Trump, con su movimiento de tropas, con su retórica agresiva, con su enfoque transaccional de las relaciones internacionales, está acelerando precisamente ese proceso que Estados Unidos debería estar tratando de frenar. Es una ironía casi shakespeariana. El presidente que prometió hacer a Estados Unidos grande otra vez, que prometió restaurar la supremacía estadounidense, está tomando acciones que debilitan fundamentalmente los pilares de esa supremacía, porque el poder estadounidense nunca se basó principalmente en tanques y misiles, se basó en ser el centro indispensable del sistema económico global, en ser el país al que todos los demás países necesitaban acceso, en controlar las instituciones que gobernaban el comercio internacional y las finanzas globales. Cada vez que Estados Unidos usa ese acceso como arma, cada vez que amenaza con sanciones, cada vez que intenta intimidar a socios comerciales con demostraciones militares, le da a otros países una razón para buscar alternativas. Y ahora, por primera vez en generaciones, esas alternativas existen. Pero hablemos también de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, porque esto es igualmente importante para entender la historia completa. La economía estadounidense está bajo una tensión inmensa. Tienen déficits gemelos masivos, déficit comercial y déficit presupuestario. Tienen una deuda nacional que ha superado los 34 billones de dólares. Tienen una infraestructura que se está desmoronando, puentes colapsando, sistemas de agua contaminados, redes eléctricas anticuadas. Tienen una crisis de opioides que mata a más de 100.000 estadounidenses cada año. Tienen una población donde la esperanza de vida ha comenzado a declinar, algo que no se ve en países desarrollados, excepto durante guerras o pandemias. Tienen desigualdad de ingresos al nivel de la Edad Dorada, donde los 3 hombres más ricos poseen más riqueza que la mitad inferior de la población completa. Tienen un sistema de salud que deja a millones sin seguro y que hace que personas mueran porque no pueden pagar insulina.
Tienen un sistema educativo donde los estudiantes se gradúan con deudas que los perseguirán por décadas. En lugar de dirigir recursos hacia resolver estos problemas masivos internos, la clase política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, porque seamos honestos, ambos partidos son culpables aquí, continúa gastando casi $1 billón al año en el presupuesto militar. $1 billón cada año, más que los siguientes 10 países combinados, y ahora quieren agregar el gasto de movilizar tropas a la frontera con México, de construir más bases, de mantener una presencia militar permanente en una frontera con un país que es supuestamente un aliado y socio comercial. ¿Entienden la locura de esto? Mientras los puentes se caen en Pittsburgh, mientras Flint todavía no tiene agua potable limpia, mientras miles de veteranos duermen en las calles, el gobierno estadounidense está gastando dinero en prepararse para un conflicto potencial con México, no con una amenaza existencial como podría argumentarse que fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría, con México, con un país cuya economía está completamente entrelazada con la economía estadounidense, con un país que comparte cultura, familia, historia con Estados Unidos. Este es el tipo de decisión que toman los imperios en declive. Cuando Roma estaba en sus últimas décadas, respondió a cada desafío con más legiones, con más fortificaciones fronterizas, con más gasto militar, incluso mientras la economía interna se pudría. Cuando el Imperio Británico estaba en su ocaso después de la Primera Guerra Mundial, intentó mantener su control sobre colonias que ya no podía permitirse administrar, vertiendo recursos en mantener la apariencia de poder global, incluso cuando su economía doméstica se tambaleaba. Y ahora Estados Unidos está haciendo lo mismo, respondiendo a su declive relativo no con inversión doméstica, no con innovación, no con construcción de consenso internacional, sino con militarización y amenazas. Es una estrategia que nunca ha funcionado en la historia y no funcionará ahora. Lo que hace que esta situación sea particularmente fascinante es que estamos viviendo en un momento de cambio histórico que podemos observar en tiempo real. Normalmente, estos cambios en el orden global, de la hegemonía española a la holandesa, de la holandesa a la británica, de la británica a la estadounidense, toman generaciones y solo son visibles claramente en retrospectiva, pero la velocidad de la comunicación moderna, la interconexión de la economía global, la transparencia relativa de la diplomacia moderna, todo esto significa que podemos ver este cambio mientras está sucediendo. Y lo que estamos viendo es que China, sin disparar un solo tiro, sin invadir un solo país, está reordenando el sistema global, simplemente ofreciendo una alternativa económica. Están construyendo puertos en Pakistán, en Sri Lanka, en África Oriental, están invirtiendo en minas de litio en Chile y Bolivia, están construyendo ferrocarriles en Kenia, están financiando plantas de energía solar en todo el mundo en desarrollo. Cada uno de estos proyectos crea dependencias, crea relaciones, crea razones para que esos países vean a Beijing como un socio valioso. Y cuando Estados Unidos responde a esto militarizando su propia frontera, cuando responde con aranceles y sanciones, cuando responde con amenazas en lugar de con inversión y cooperación, está básicamente haciendo el trabajo de China por ellos. Está dando a cada país en desarrollo una razón para pensar. Tal vez deberíamos diversificar nuestras relaciones, tal vez no deberíamos depender tan completamente de Estados Unidos, tal vez deberíamos considerar estas alternativas que Beijing está ofreciendo. México es simplemente el ejemplo más dramático de esto debido a su proximidad geográfica y su importancia económica, pero el mismo patrón se está desarrollando en todo el mundo. Déjenme darles algunos números concretos
Para ilustrar cuán significativo es esto, China es ahora el mayor socio comercial de más de 120 países. Hace 20 años ese número era prácticamente cero. Estados Unidos es el mayor socio comercial de solo 50 y tantos países ahora y ese número está disminuyendo. En América Latina, específicamente, el comercio chino se ha multiplicado por 20 en las últimas 2 décadas. China importa soja de Brasil, cobre de Chile, carne de Argentina, litio de toda la región y a cambio exporta manufacturas, tecnología e inversión de capital. Este es el mismo tipo de relación comercial que Estados Unidos solía tener con la región, pero China lo está haciendo a una escala masiva y sin las condicionalidades políticas que Washington siempre impuso. Ahora, cuando Trump mueve tropas a la frontera con México, cuando amenaza con intervención militar para combatir los cárteles de drogas, que por cierto son un problema creado en gran parte por la demanda estadounidense de drogas y el flujo de armas estadounidenses hacia el sur, lo que realmente está haciendo es darle a China una oportunidad dorada. Los diplomáticos chinos pueden ir a Ciudad de México, a Brasilia, a Buenos Aires y decir, miren cómo los trata Washington con amenazas militares y ultimátums. Nosotros ofrecemos inversión mutuamente beneficiosa y respeto a su soberanía. Elijan. Y cada vez más los países de la región están eligiendo, si no abandonar completamente a Estados Unidos, al menos mantener opciones abiertas, al menos diversificar sus relaciones internacionales de maneras que hubieran sido impensables hace una generación. La dimensión moral de todo esto tampoco puede ser ignorada. Durante décadas, Estados Unidos se presentó como el líder del mundo libre, como el defensor de la democracia y los derechos humanos. Y sí, había hipocresía en esa postura. Estados Unidos apoyó dictaduras horribles cuando convenía a sus intereses geopolíticos, pero había al menos una aspiración retórica hacia ciertos valores. Ahora, incluso esa aspiración retórica se ha erosionado. Cuando Estados Unidos amenaza militarmente a un vecino democráticamente elegido, cuando construye campos de detención en la frontera, cuando separa familias como política deliberada de disuasión, cuando un presidente habla abiertamente sobre invadir otro país para combatir problemas que en gran medida Estados Unidos creó, ¿qué tipo de liderazgo moral puede reclamar? ¿Qué tipo de autoridad tiene para criticar las acciones de China en Xinjiang o de Rusia en Ucrania cuando está amenazando con acción militar contra un vecino pacífico? Esta erosión de la autoridad moral estadounidense es tal vez más dañina a largo plazo que cualquier cambio económico específico, porque el poder verdadero, el poder sostenible, nunca se basa únicamente en la fuerza militar o el dominio económico. Se basa en legitimidad, en la creencia de otros actores de que el poder hegemónico está actuando dentro de algún tipo de marco de reglas, que hay alguna previsibilidad, alguna justicia en el sistema. Cuando Estados Unidos abandona incluso la pretensión de operar dentro de reglas internacionales, cuando actúa puramente en base a interés propio desnudo, destruye su propia legitimidad. Y una vez que esa legitimidad se va, es increíblemente difícil de recuperar. Pensemos en las implicaciones a largo plazo de lo que estamos presenciando. Si México efectivamente profundiza sus lazos con China, Rusia y los BRICS, si comienza a comerciar significativamente en monedas alternativas al dólar, si permite inversión masiva china en su infraestructura, ¿qué significa eso para Estados Unidos? Significa que tendrán una economía del tamaño de México, completamente integrada con la economía estadounidense a través de décadas de TLCAN y TEMEC, pero cada vez más alineada geopolíticamente con el bloque que desafía la hegemonía estadounidense. Es una situación sin precedentes.
Es como si durante la Guerra Fría Canadá hubiera decidido alinearse con la Unión Soviética. La analogía no es perfecta porque México no está alineándose completamente con nadie, está manteniendo relaciones con todos y maximizando su autonomía estratégica. Pero el punto es que Estados Unidos está perdiendo el control exclusivo sobre su propia vecindad inmediata y eso es históricamente extraordinario. Las consecuencias domésticas dentro de Estados Unidos también serán profundas. Si la economía mexicana comienza a orientarse más hacia China, ¿qué pasa con las cadenas de suministro que empresas estadounidenses han construido allí? ¿Qué pasa con los empleos en Estados Unidos que dependen de esa integración económica? ¿Qué pasa con los estados fronterizos, Texas, Arizona, Nuevo México, California, cuyas economías están profundamente entrelazadas con México? La respuesta es que habrá disrupción, habrá costos económicos, habrá pérdida de empleos. Y cuando eso suceda, cuando los trabajadores estadounidenses comiencen a sentir las consecuencias de estas decisiones de política exterior, ¿a quién culparán? La élite política probablemente intentará culpar a China, culpar a México, culpar a cualquiera excepto sus propias decisiones. Pero cada vez más estadounidenses están comenzando a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué estamos gastando $1 billón en el presupuesto militar cuando no podemos permitirnos atención médica universal? ¿Por qué estamos amenazando a nuestros socios comerciales en lugar de resolver nuestros problemas domésticos? ¿Por qué estamos tratando de mantener un imperio global cuando nuestra propia infraestructura se está desmoronando? Estas son preguntas que deberían haberse hecho hace décadas, pero el privilegio del dólar, la capacidad de financiar todo con deuda, permitió que se pospusieran. Ahora, a medida que ese privilegio se erosiona, a medida que el dólar enfrenta competencia real, esas preguntas se vuelven imposibles de evitar y las respuestas van a requerir una reevaluación fundamental de las prioridades estadounidenses, una reevaluación que la clase política actual parece completamente incapaz de realizar. En cambio, vemos duplicación de estrategias fallidas, más militarización, más amenazas, más intentos de intimidar al mundo para que se someta a la voluntad estadounidense. Es una tragedia presenciar porque no tiene que ser así. Estados Unidos todavía tiene enormes fortalezas, universidades de primer nivel, capacidad de innovación tecnológica, recursos naturales vastos, una población grande y educada e instituciones democráticas que, aunque tensas, siguen funcionando. Podría usar todo eso para negociar una transición ordenada hacia un mundo multipolar, manteniendo influencia, pero compartiendo poder. Podría invertir en su gente, en infraestructura, educación y salud, y así renovar su competitividad. Podría actualizar las instituciones internacionales para reflejar el siglo XXI y no el mundo de 1945. Pero para hacerlo, tendría que admitir que el momento unipolar terminó, que ya no puede dictar condiciones, que debe negociar en lugar de amenazar. Y esa admisión parece fuera del alcance de su clase política. En cambio, vemos decisiones contraproducentes, tensiones con México, presiones que empujan socios hacia rivales y sorpresa cuando el mundo no responde con sumisión. Es la imagen de alguien cortando la rama en la que está sentado para demostrar fuerza. La cuestión no es si el orden mundial está cambiando, sino cuánto daño se hará antes de reconocerlo.